Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, os traigo una nueva serie que se llamará Versus. Y en esta serie no estaré solo. Estoy aquí con el Porky, el cerdito Ucha. Cuidado que esta serie puede transformarse en mi serie favorita porque pondremos compartir varias cosas así relacionadas con la economía, por ejemplo, países, moneda, teoría, etc. Pues está muy interesante. Pero ahora el Porky, el cerdito Ucha, quiere decir algo importante. Hoy. Es un cerdo que te esperaba. Pues claro que sí, hoy. Por favor, es el cerdo Ucha. ¿Y los cerdos que hacen hoy? Por lógica. Atento, que entra el euro, Y el euro juega en zona local, porque estamos en Alemania, señores. Ole. Estamos transmitiendo esto desde Alemania y el euro es el local, porque está recibiendo tanto ánimo desde el palco, que se está oyendo desde aquí, cuidado. Pero el euro, pues, si quiere ganar, estará muy jodido porque hoy el euro va a tener un adversario muy duro. ¿Qué opinas, cerdos? Muy bien, cerdo, así me gusta, que opines muchas cosas. Estaba opinando muy bien, cerdo. Pero hay que recordar que el euro se enfrenta con alguien. ¡Buah! El dólar americano. Se está oyendo el himno y la gente como loca. ¡Buah! Sí, señores, hoy tendremos Euro versus dólar. ¿Quién ganará? Dos monedas ultra potentes, O sea, la gente está tan loca, yendo el billete verde que todo el mundo quiere. Aquí hay unas grandes expectaciones, Pues el dólar está subiendo a ring. Madre mía, señores, cacho con batazo tenemos hoy. Dólar contra euro, Buah, madre mía. Hoy se va a llover sangre hoy. También está subiendo el referee, el árbitro para ese gran combate del sueño. Eso es un combate del sueño, Esto es calidad, señores. Calidad que traemos para nuestro canal. El cerdo Porky. Sí, cerdo Porky, ¿quiere decir algo importante de esta lucha que va a empezar ya? Gracias, cerdo Porky. ¿Qué haríamos sin ti? Y primero de la esquina tenemos al dólar, el billete verde favorito de todas las mujeres y hombres. Al otro rincón tenemos al euro. Vale. Por ser local, porque recordamos estamos aquí en Alemania, el euro tiene más alfabetismo. Viene ya las típicas mujeres que enseñan los números en 1, ta. Empieza el first round, la primera ronda, señores. First round, Mi inglés es perfecto. En alemán no sé decirlo, porque estamos en Alemania y no sé decirlo, perdona. La primera ronda, señores. Esperamos que suene la campana. Y señores, atentos a la campana, porque cuando suena la campana empieza ya a los putazos, así, pegarse puñetazo. Las apuestas están divididas. Estoy viendo aquí las apuestas. Está muy dividida. ¿Qué se van a hacer, el dólar o el euro? ¿Se oye la campana? ¡Tin, tin, tin! Se oye la campana, señores. La primera ronda, o first round, va sobre el valor. ¿Qué moneda vale más? ¿Qué vale más, el euro o el dólar? Hagan una apuesta. Pues claro, señores, el euro vale más que el dólar. Y explicamos por qué. ¿Qué pasa a los estadounidenses, los americanos? Que exportan mucho. Y ya tenéis un vídeo que dejaré acá arriba que habla sobre las exportaciones. Por eso, si los americanos que exportan mucho y los europeos, recordad que los europeos compran muchos productos. Entonces aquí estamos un problema. ¿Qué vale más? ¿Exportar o importar? Porque ya hay poca dirección. Por ejemplo, ahora el dólar está pegando un golpe directo diciendo que el dólar también vale, pero el euro le bordea y le pega otro puñetazo, Señores, aquí más claro que nada, porque si está hablando de valor,
el euro gana en esta ronda. ¿Por qué? Porque sí. Pues, si tú compras muchos productos, quieres moneda fuerte. Una moneda of the power. Así, cuando tú compras te sale más barato. Y si tú vendes, tú quieres vender mucho. Entonces la moneda tiene que bajar. Por eso, y ahora actualmente el dólar tiene inflación. Entonces, puño directo para el dólar, ¿eh? Esto es KO directamente ahí. KO. Y el dólar ya estaba casi perdiendo en la primera ronda ya. Empezaba fuerte el dólar, ¿eh? Empieza fuerte. Pero señores, si recordamos que aquí estamos decidiendo si vale más la exportación o la importación. Cuidado que el dólar se puede salvar de ese KO. Se puede salvar del primer así ataque. Yo creo que vale más la importación. Os explico bien. Porque si Estados Unidos, el máximo cliente es Europa, y ahora Europa está afectándose por China, toda esta guerra comercial está viendo, que está siendo más perjudicada es Estados Unidos actualmente. Y más ahora que el euro está cogiendo más off the power, y el dólar está cayendo por la inflación. Entonces, ahí. Y yo creo que la primera ronda se lleva los europeos, ¿eh? Pero hay de esa duda. Sí, me confirma Peganillo que el dólar, que el euro va a ganar este combate. Porque recordamos que si el euro es que ¿qué vale más? ¿Comprar o vender? Y si tú no compras, no vendes, señores. Si esto es por lógica. Por lógica. El cliente siempre tiene razón, decía. Esto dice, por eso el que compra gana. Ole. Recordad, el cliente siempre tiene razón. The of the client or the reason. Mi inglés es perfecto. Pasamos ya a segunda ronda con victoria para los europeos. Ah, se me olvidaba, señor Porky. ¿Cuántas rondas son? Son 3 rondas que se enfrentarán las monedas más poderosas del mundo, 3 rondas y vamos por la segunda. La segunda es nada más ni nada menos sobre el mercado, señores. La ronda 2 es de el uso. ¿Qué se usa más? ¿El euro o el dólar? Vaya, madre mía, cacho batalla, cacho batalla. Hagan su apuesta. Algunos dicen que es el euro por la eurozona, otros dicen el dólar por los americanos. Pues esto lo descubrimos ahora. Madre mía, señores, cacho un batazo. Recordemos que el euro va ganando, El euro va 1-0, Si el euro gana ahora sería 2-0, que es victoria absoluta para el euro, porque recuerda que son solo 3 combates. Si estos 3 combates ya ganas 2 automáticamente, eliminado desde el dólar. Eliminado. Eliminado a la puta calle. Así de claro. Ronda número 2. Esperamos que suene la gran campana. Tin. Confirmado. Empezó la campana y empiezan los puñetazos. La ronda de los golpes. Uso de la moneda. Ya el árbitro dijo que era. Esta ronda es uso de la moneda. ¿Qué se usa más? ¿El euro o el dólar? ¿Tú qué dices? Porque el euro se usa en la eurozona, la zona europea. Pero el dólar se usa en América y tiene una base a favor, una carta debajo de la manga. Te dirá, ¿qué carta es, Inge? Tranquilo. Porque tú lo sabes, ¿no? Fácil. Te lo explico a los televidentes y a ti, Porky. El dólar es una moneda de intercambio. Te está diciendo, ¿qué coño es eso? What the fuck is say? Tranquilo, una moneda de intercambio internacional es que todas las transiciones que tú haces fuera de tu zona, de tu país, lo tienes que hacer en dólares. Por eso, el dólar se usa más que el euro. Pero y dirás tú, pero si Europa es muy importante que uno sitio que hace estas transacciones, bla. Aquí hay que competir 2 cosas. La eurozona o moneda de intercambio. Para los expertos, los expertos y páginas que se han leído, el dólar gana porque es más poderoso, es una moneda de intercambio internacional que la eurozona. El mundo más grande que Europa, señores. Ronda número 3. Vamos a 1-1.
Madre mía, si está poniendo esto interesante. Es interesting. Madre mía, los alemanes están echando humo, ¿eh? Porque ya perdió una batalla. Los alemanes están echando humo, se oye, se oye. Tercera ronda, tercera y última. La ronda definitiva. Hagan su apuesta, señores. ¿Tú por qué no apuestas? ¿Por el euro o por el dólar? Si está hablando de monedas, ¿qué es lo más importante? El poder. I got the power. Power. La tercera ronda es de power, señores. El poder. ¿Qué moneda tiene más poder? ¿El euro? ¿O el dólar? Hagas una apuesta. Su apuesta. Y estaremos refiriendo a propósito, ¿eh? Porky, ¿tú quién dice que ganará esta ronda? No se sabe, ni yo lo sé. Esto nos dictará ahora mismo cuando suene la campana y se pegue de putazo, de puñetazo limpio, ¿eh? Pues estamos viendo aquí golpes directos, golpes que está esquivando. Muy interesante. Espera. Se oye la campana, señores, se oye la campana. Empiezan los puñetazos reales. Tercera ronda. First round and fatality. El gana esto es fatality. La finish. La power. Esa pregunta es: ¿qué es más importante? ¿El dólar como banco central, como banco de dólar en Estados Unidos, o la eurozona con el banco central y todo esto? Señores, tenemos aquí veredicto. La moneda más poderosa del mundo es el dólar. Ahora explicaré por qué. Por ser una moneda de intercambio internacional. Por ser una moneda que más comercio da a todo el mundo. Por ser una moneda que más técnicamente está protegida de la inflación. Que ninguna moneda está protegida de la inflación, pero la más es esa. Por ser una de las monedas más influyentes del mundo, más que la eurozona. El euro es del 45% de poder, pero un dólar es 29%, es casi un 25%. Esto es directo y KO para el euro y gana el fucking dólares. Si te gustó este combate, dale like y suscríbete para ver más de esto. Y aquí me despido con Porky. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.